lo habíamos conversado la semana pasada, en la que la paritaria nacional convocada por el gobierno pasó, creo que a un cuarto intermedio, no sé si digo bien, esto de cuarto intermedio, para conversar de esta nueva convocatoria que se dio ayer al mediodía. Es que estamos en línea con el secretario general de la CEA, Confederación de Educadores Argentinos, Fabián Feldman. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario, para vos, para toda la radiográfica, compañeras y compañeros. Bueno, ¿fue un cuarto intermedio lo que sucedió la semana pasada de esta? Fue un cuarto intermedio el 11 de julio Mm. y retomamos ayer la reunión en la Secretaría de Trabajo con la presencia del secretario de Educación, del secretario ejecutivo del Consejo Federal de Educación. Presencialmente estaba el ministro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Malvinas y Atlántico Sur. Y después estaban ministros que integran el comité ejecutivo vía plataforma virtual. Uh-huh. Y recordanos la propuesta con la que fueron al primer encuentro, qué respondió en ese caso el gobierno y bueno, y hacenos la trazabilidad de cómo continuó esto hasta ayer al mediodía. Bueno, el gobierno en la primera reunión nos propuso del 11 de julio 380.000 pesos a partir del 1 de julio. Unánimemente las 5 organizaciones sindicales rechazamos la propuesta salarial, le pedimos que la mejorara, pero que fuera un cuarto intermedio con fecha, porque el último cuarto intermedio lo habíamos tenido en marzo y no nos convocaban. Entonces se fijó una fecha en la misma reunión y se determinó martes 23 de julio, que fue ayer a las 12:30 horas, para escuchar a una nueva propuesta por parte de la Secretaría de Educación. Abrió la reunión el secretario de Educación diciendo que proponía los 380, pero a partir de mayo, en junio 400.000 y 420.000 pesos a partir del 1 de julio. Sigue estando lejos la propuesta porque nosotros tenemos una inflación acumulada de diciembre a julio de este año de 136%, y lo que nos están ofreciendo es un 50% de mejora salarial. También nos encontramos con una situación que hay provincias que todavía no llegan a los 380.000 pesos. Y por ejemplo ahí estuvo presente virtualmente la ministra de Tucumán, representando al NOA, y dijo, bueno, hay 12 provincias que no llegamos a pagar ese mínimo, con lo cual que esto se resuelva nos compensaría los salarios a las provincias que no podemos pagar. Estamos en una situación bastante, yo la denomino perversa, ¿no? Porque si nosotros pareciera que no aceptamos, las provincias no pueden tener los recursos para pagar lo mínimo. Y por el otro lado, si aceptamos esto, estamos realmente quedando muy por debajo del salario que teníamos en diciembre. Es decir, lo que planteamos concretamente ayer no es que estamos pidiendo un aumento salarial, sino que estamos pidiendo la actualización de los 250.000 pesos que teníamos en diciembre al mes de julio, que en la práctica son 564.000 pesos. Uh-huh. Y un retroactivo porque la negociación empezó en el mes de febrero. Es decir, que si nosotros termináramos de negociar en septiembre, entonces ellos van a dar un aumento a partir de septiembre. Entonces, cuando uno negocia de buena fe, reconoce que hay todo un tiempo de trabajo de negociación que debe ser reconocido en el salario, en este caso, de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Uh-huh. Ahora, Fabián, vos nombraste a las provincias, claramente el punto de referencia para las paritarias provinciales era la paritaria nacional, que no haberlo hay una disparidad y
un descontrol enorme, ¿no? Pero también juega el tema de la coparticipación, el de financiamiento, el Infod, que si mal no recuerdo, y ayúdame vos o corregime, creo que fue en la de marzo, que también habíamos conversado, no en este ámbito paritario, sino en el del Consejo Federal de Educación, que creo que estuvieron, no sé si en marzo, pero estuvieron los sindicatos en uno de esos encuentros, que en el que de alguna manera incluso gobernadores radicales, los pertenecientes al espacio gobernante y todo, empujaban para que los reclamos que venían del ámbito gremial fueran escuchados. ¿Es así? Y si es así, ¿ese ámbito se sigue encontrando? ¿Qué posición toma frente a Bueno, este a conflicto? nosotros justamente uno de los temas que planteamos ayer, que y ya lo planteamos en reuniones anteriores, desde que inició la gestión este gobierno nacional, nunca nos convocaron al Consejo Federal de Educación. Pero como en las reuniones de paritaria hay ministras y ministros de las distintas jurisdicciones, ellos manifiestan acuerdo con el reclamo sindical en cuanto al compromiso que debe tener el Estado Nacional. Es más, ayer tomó la palabra el ministro de Tierra del Fuego, que estaba presente, fue uno de los primeros por parte de los ministros provinciales en exponer, y él comenzó diciendo, bueno, yo voy a hablar, pero manifestarme diciendo que tengo vergüenza ajena y coincidir con el reclamo que tienen las organizaciones sindicales. Porque, por otra parte, nosotros vemos que no hay una convicción por parte del funcionariado de este gobierno en que las organizaciones sindicales somos parte de la construcción del Estado Nacional. Es decir, que podemos hacer aportes en materia educativa. La otra vez el secretario del Consejo Federal de Educación, cuando le reclamamos que no nos convocaban a las reuniones, dice, bueno, por ley son dos, no las convoqué este primer semestre, pero tengo el hándicap de poder recuperarlas en el segundo. Entonces, el otro día, como pasamos un cuarto intermedio, no le contestamos, pero ayer le dijimos, mire, acá no se trata de simplemente cumplir por la ley para decir, hicimos las dos reuniones que eran necesarias, sino cumplir en el sentido de dar una respuesta a las trabajadoras, trabajadores de la educación y ver lo importante que somos en poder expresar la voz de nuestras compañeras y compañeros y dar nuestra expertise en materia educativa como un aporte a la educación y no como un peso que les resulta a ellos tener que convocarnos. De hecho, en el gobierno anterior, la gestión que había iniciado a nivel del Ministerio de Educación, primero Trota y después Jaime Persic, en casi todas las reuniones del Consejo Federal estuvieron presentes las organizaciones sindicales, el sector privado, conjuntamente con todas las ministras y ministros de provincias y el Estado Nacional. Hemos estado presentes incluso en reuniones durante la pandemia de manera virtual. Ayer en particular decíamos respecto a la paritaria tiene 17 años, no es que comenzó ahora. Entonces, en un momento decíamos, más allá que parezca una verdad de perogrullo, pero hay que hablar de lo que es una negociación. Y pasar un cuarto intermedio no significa que si nos reunimos el 11, dejar 12 días, sino que en ese tiempo las partes trabajan, se presentan propuestas. Nosotros, por ejemplo, el grupo sindical CGT, la semana pasada hizo una elaboración de un cuadro marcando los índices de inflación y haciendo llegar la propuesta. Se le hizo llegar la propuesta al secretario de Educación y no tuvimos una devolución. Recién ayer, unos minutos antes de la reunión, nos dijeron cuál era el monto. Entonces, cuando Claro, no les no se permite construye... tampoco a las organizaciones llevar una contrapropuesta ya habiendo fracasado esa. Claro, entonces, si las cosas las hacen así, es directamente porque ellos No lo tienen. que programan es el fracaso, no el éxito de la reunión. Es decir, Eso está claro. eh, lo que
tiene que quedar en claro si ellos verdaderamente quieren llegar a un acuerdo o quieren hacer que nos convocan, es decir, generar como si fuera un escenario en el cual actuamos, como que hay una negociación y en realidad no, la negociación no existe. Sí, un como En sí. concreto, Mm, que creo que me estás preguntando cómo sigue, sí, nosotros le pedimos que entre hoy y el jueves, o sea, en estas 48 horas, nos hagan una nueva propuesta para que nosotros las analicemos en el seno de nuestra organización, de cada una de las organizaciones y poder dar una respuesta de manera conjunta. Pero no dilatarlo, es decir, antes del viernes tenemos que tener una respuesta por parte del gobierno nacional. y en caso negativo, que es muy posible, Y en o que caso esté la negativo, respuesta y que no sea aceptable. y en caso negativo tendremos que reunirnos las organizaciones y analizar qué acciones a seguir. Se pasa a la acción directa, digamos. Exactamente. Perfecto. Sí, también te decía que es un como sí, ¿no? Pues lo mismo hicieron en el Consejo del Salario Mínimo Vital, lo mismo hacen con cuanta estructura, la bastardean, la desgastan, hacen como sí para que deje de tener sentido esa convocatoria, ¿no? Están Claro. rompiendo los instrumentos. En un momento el secretario de Educación en la reunión nos dice, bueno, ustedes están manifestándose como que pensaran que este gobierno quiere hambrear a los trabajadores de la educación. Sí. Y claro, y estuvo bien el compañero secretario de Política Educativa de CGT que preside la UDA y le dijo que él como participante de las reuniones de salario mínimo, dice, no, no parece, dice, en la reunión de salario mínimo el empresariado nos llegó a ofrecer 262.000 pesos. Entonces, y el laudo que hace el gobierno no es a favor de los trabajadores, es decir, no, miren, tienen que ganar por lo menos, 350.000, ponele. claro, Aunque 20 lucas ofrecieron, ¿no? Ahí, claro. por decreto. Claro, es una toma de pelo. Bueno, se ve el carácter de no negociador que tiene este gobierno. Bueno, vamos a seguir en contacto entonces, Fabián, para ver cómo, si llegan estas notificaciones, esta convocatoria, estas nuevas propuestas, y en todo caso, cuál va a ser la actitud de las organizaciones sindicales. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradecemos la comunicación y un abrazo a ustedes y a la audiencia. Un abrazo grande. Hablamos con Fabián Feldman, secretario general de la CEA.